Vamos a dar el gusto de charlar con Antonio Pacheco para palpitar lo que viene el fin de semana, también para saber cómo anda un tipo que todos queremos mucho. Tony, ¿cómo te va? Buen día, un gustazo. Roberto, muchas gracias, el gusto es mío, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Cuando viene un clásico siempre es lindo preguntarle a los ídolos, a los que en esta época de pasajes tan efímeros, ¿no? De los jugadores por los equipos grandes y donde discutimos si califica esa condición de ídolo. Vos sos una especie de último ídolo de Peñarol. Y bueno, más allá que sos entrenador, de que todo eso se refleja en el trabajo que haces a diario esperando volver a dirigir. Imagino que cuando viene un clásico ese deseo de sentarse a ver el partido y disfrutarlo está siempre presente. Sí, sí, claramente. No hay ninguna duda de que, a ver, lo que está claro es la historia que uno tiene, la historia que uno forjó al pasar del tiempo y tiene mucha relación o prácticamente que casi toda mi relación deportiva tiene que ver con Peñarol y obviamente eso significa de tener la posibilidad esta de haberme generado en el tiempo tantos números dentro de la institución, claramente, ¿no? Sí, ¿se te diluye en Y el tiempo el primer partido clásico que concentraste o lo tenés absolutamente presente y recordás cada detalle de ese momento y cómo te lo dijeron? mirá, a ver, dos cosas, ¿no? Una que con el paso del tiempo obviamente uno va recordando quizás inclusive hasta más cosas, ¿no? Mirá, sí. Por un tema de añoranza a lo mejor o por un tema también de precisamente estar en las charlas a nivel de fútbol y bueno, siempre está, bueno, ¿y qué pasó allá? ¿Qué pasó acá? Pero claro, en mi caso en particular, al haberme criado en Peñarol, yo jugué clásicos en juveniles, después, bueno, ascendí a Primera División en el año 93, donde se empieza a gestar esta fantástica historia del segundo quinquenio y después la posibilidad además de convivir prácticamente con los clásicos desde muy pequeño, ¿no? Entonces, con la naturalidad, digamos, de lo que requiere el juego y con la responsabilidad, ni que hablar, de lo que significa un partido clásico. Y sí, recuerdo, no quiero mentir, pero no obviamente al haber jugado tantos clásicos, fíjate que soy el jugador que jugó más clásico en la historia del fútbol uruguayo, de todos no me acuerdo, Claro. claramente, ¿no? Pero bueno, sí que siempre tenés en la retina no solamente los clásicos, sino toda la historia, ¿no? Lo que has vivido, lo que se vivió, porque claramente cuando salen las charlas siempre se preguntan cosas con respecto a esas situaciones, ¿no? Ahora, Tony, ¿vos sentías que, te mando un abrazo, que en los partidos clásicos tenías compañeros que se transformaban y daban siempre un plus? Sí, no sé si se transformaban, pero sí que tenían esto del saber estar, el saber posicionarse ante cada situación, ¿no? Sobre todo los grandes de aquel momento, como después nosotros fuimos grandes también, ¿no? Tal cual. Te genera también el trajinar, digamos, del deporte y la cantidad de partidos a la espalda, de tener esto de manejar tiempos, manejar momentos, manejar situaciones, que hacen que a la postre aquel joven que viene se empiece a acostumbrar a estas situaciones y después las pueda, con el paso del tiempo, las pueda vivir de la manera que lo viven los que te van de una manera guiando, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que tuve, por supuesto, muchísimos jugadores, no solamente con gran talento, que fueron muchísimos por suerte, sino que además también con esa entereza de que hay que tener para determinados partidos, ¿no? Tony, y después de haber dejado de jugar en Peñarol, ¿como que siempre te costó ir a ver al equipo a la cancha? No, iba siempre. Uh-huh. Siempre que podía o me permitían los tiempos familiares, iba. Dejé de ir, lógicamente, por una cuestión de respeto cuando empecé a dirigir Wander, porque me parece que es lógico y debe ser así. Y bueno, y ahora obviamente con esto del ser entrenador, que tiene esta dinámica tan particular, de un día estás y al otro día no, y después vuelves a estar, trato de mirar mucho fútbol y a todos los equipos.
había una estadística favorable, Tony, después de que ustedes rompen en el 93 y en esa etapa del quinqueño, que eso evidentemente también ayudaba a que los futbolistas que venían de fuera, los que subían de abajo, bueno, encontraran un ambiente ganador, ¿no? En los clásicos. Sí, fue una época dorada, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? La realidad, no escapa a nadie esta realidad de que durante 5 años consecutivos ganó Peñarol. Y esto es así, y obviamente que todo aquel que tuvo aquella posibilidad, no solamente nosotros los más jóvenes, de haber ascendido en ese momento, sino después posicionarnos en el momento, ser importante de aquel momento, se fue forjando todo lo otro, ¿no? Pero había una mentalidad como que cuando llegaban los clásicos, Peñarol estaba fuerte desde, no solamente de lo futbolístico, sino mucho más de lo mental, Tony. Es que el fútbol tiene todo, es decir, no hay una receta y no hay muchas veces una explicación lógica, a no ser que la diferencia sea muy grande, ¿no? Entonces, en cada una de las situaciones, en cada uno de los momentos, tiene un que ver con lo que va sucediendo. En aquel entonces lógico y claramente que bueno, que el equipo se sentía superior siempre, y no quiere decir que siempre ganase, claro. Porque nosotros tocó perder también, pero obviamente que en el tiempo y en la cantidad de partidos la superioridad se sentía, estaba ahí. ¿Y vos lo notabas del otro lado también, a la inversa? ¿En qué sentido, perdón? En el sentido de que por ahí del otro lado, cuando vos jugabas un clásico, en esa etapa tuya del segundo quinquenio, del otro lado en Nacional, como que también salían, porque te habrá tocado después en alguna época donde vos sentías que no llegaban bien y que de repente si el clásico empezaba mal era difícil darlo vuelta. Vos sentías que en esa etapa del 93 al 97 como que cuando ustedes se ponían por delante, cuando lograban ganar, posicionarse en cancha, también del otro lado les costaba más. No, sería muy irrespetuoso si yo dijera eso. El fútbol es fútbol. Fútbol es fútbol y obviamente que ninguno sale a una cancha pensando en que si va perdiendo no va a revertir la situación. Uh-huh. Lo que pasa es que los partidos se dan de determinadas maneras, los momentos son de determinada manera, tienen determinados factores que hacen al resultado final, y hoy siempre el fútbol se define por detalles, por virtudes como por defectos, con lo cual es muy te diría que para mí decir eso no para nada está bien, porque todos cuando comenzamos un juego lo comenzamos para ganar. Claro. Después pasan cosas. Tony, hay como una sensación de que cuando Peñarol va a jugar al Parque Central parece un poquito más conservador. Capaz que es una sensación de nosotros, periodistas, y vos como entrenador nos podés dar una visión que diga, no, al contrario, fíjate, o discutir si pone 3 zagueros, en realidad no sos más defensivo, podés llegar a ser más ofensivo porque soltás los carrileros. ¿Cuál es tu visión sobre eso que a veces debatimos, analizamos, profundizamos, decir, no, Peñarol cuando va al parque es hasta un poquito más defensivo que en otra cancha? Mira, Roberto, a mí no me pasó porque nosotros claramente jugábamos siempre en el Estadio Centenario, ¿no? Sí, clarísimo. Y después opinar sobre el trabajo de los demás tampoco sirvo para eso. Yo creo, más allá de la táctica y de los sistemas, creo en la idea. Nosotros, yo como entrenador, con mi cuerpo técnico, con Omar Pérez, con Gastón Berriel, tenemos una idea. Y esa idea no significa que la cambiemos si tenemos que jugar con 3, con 4, con 5 en el fondo. Te entiendo. Nosotros tenemos una idea. Y en función de esa idea tratamos de transmitírsela a los jugadores que tuvimos, por ejemplo, en Wander, que fue nuestra primera experiencia, y que ellos les seduzca la idea. Y en función de que les seduzca la idea y ellos estén convencidos de esa idea, después los planteo, lógicamente, en función de los partidos que tenés, las canchas donde jugás, los hace de una manera u otra, pero la idea siempre es la idea. Claro, esto que decís es vital y supongo que es lo que transmitís cada vez como entrenador y en la vivencia como futbolista es tal cual, habrás tenido un montón de entrenadores, pero cuando el jugador te cree, cuando está convencido de la idea y cuando lo que vos le decís después se ve en la cancha y sale, me parece que es buena parte del éxito de construir
una buena carrera como técnico, pero además un buen campeonato, buenos resultados, o que el intérprete que está en la cancha, que es el jugador, refleje lo que pretende el entrenador. Sí, totalmente. Nosotros, para que te hagas una idea, Roberto, bueno, ya algo que ya saben, ¿no? Pero nosotros asumimos en Wander en la 6ª fecha del torneo Apertura, donde Wander tenía dificultades a nivel de la tabla, estaba rozando, por si se quiere de alguna manera, el descenso. Y nosotros, para hacer nuestra primera experiencia, asumimos el desafío, transmitimos la idea, y esos mismos jugadores que habían empezado no tan bien el torneo terminaron clasificando a la Copa Sudamericana. Y nosotros le transmitimos la idea que nosotros queríamos, trabajamos en función de eso, tratábamos de no dejar nada librado al azar, que es lo que se trata en fútbol, y ellos clasificaron a la Sudamericana. Y al año siguiente, bueno, lógicamente, ese partido por Sudamericana nos tocó empatarlo y perder por penales, lo que nos dejó fuera de la institución. Pero bueno, el fútbol, esto que sucede, más allá de lo que uno puede hablar, comentar, lo que uno, a lo que uno le dicen, después las decisiones no siempre están acorde a lo que se comentó antes, ¿no? Igual, Tony, bueno, yo te digo, y los dos tenemos mucho tiempo en este negocio y sabemos cómo es, y pregonamos la necesidad de construir procesos y que los procesos sean respetados y que los entrenadores puedan trabajar y que después hay avatares, se gana, se pierde, pero esa ansiedad creo que rodea a veces al que está fuera de la cancha dirigiendo, provoca que los entrenadores estén cambiando permanentemente hasta cuando recién empezó el campeonato, ¿no? Sí, tal cual, eso es fútbol, pero yo siempre digo lo mismo, yo hay cosas que puedo validar si estoy de acuerdo, las que no estoy de acuerdo no las valido, ni me sumo a la corriente cuando todos dicen una cosa, si yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, punto. Las cosas que están bien y las que están mal no se pueden validar, porque ese es un problema social que tenemos. Sí. Entonces no me sumo yo lo que digo es que vos cuando en el fútbol ganás y perdés, esto está claro. No conozco a nadie que haya ganado siempre, sí. y ni a nadie que haya perdido siempre. Entonces, si vos tenés la posibilidad de construir un camino, por llamarlo de alguna manera, en ese camino no es solamente lo que vas transitando o aquello que te dijeron al inicio lo quieras plasmar y después cambie por un resultado, porque un resultado positivo vas a tener, uno negativo también. El tema es en el cómo vas trasladando las cosas que se van pidiendo y cómo vas forjando lo que es el juego, o cómo vas forjando, si se quiere, aquella idea que vos tenés como institución en función, lógicamente, de los jugadores que tengas en el momento y de los entrenadores. Y es por ahí. Después, obviamente, que el fútbol tiene esto de ganar. Para mí es así, no cambia, y dependés de eso, claramente. Tony, vos recién al pasar decías, yo estaba acostumbrado, y evidentemente por un tema de generación, a jugar los clásicos en el Estadio Centenario. ¿Cómo ves esto de que los equipos grandes estén jugando en sus estadios, de que Peñarol sea local en el Campeón del Siglo, de que Nacional sea local en el Gran Parque Central, y que lamentablemente se juegue sin la hinchada del visitante? Y yo lo veo bárbaro porque es un derecho adquirido. Si tenés estadio, puedes jugar en tu estadio. Lo que veo mal es que no se pueda ir con la gente, con la hinchada visitante, pero no porque no se pueda ir al estadio con la gente, con la hinchada visitante. Es un tema social, volvemos a lo mismo. Porque acá nos estamos olvidando, en el fútbol y en la sociedad, y yo esto lo he comentado varias veces, es que en el estadio, yo voy a poner mi caso, con mi hijo o con mi padre. En el estadio, ahí somos amigos. Esos 90 minutos somos amigos. El abuelo con el nieto, el papá con el hijo con el padre. Y después salís de esos 90 minutos del estadio y sos papá e hijo de vuelta. Donde hay jerarquías. En el estadio no. Y la sociedad, lamentablemente, se ha perdido y nos olvidamos y lo validamos y lo damos como bueno, que es que estas familias no puedan ir al fútbol. Cuando hace 30 años atrás, para la gente más joven, obviamente que esto no lo conoce, la gente se mezclaba en el estadio como cualquier ciudadano común que iba a ver a su equipo, iba a verlo si ganaba o si perdía, disfrutaba o se entristecía.
y socialmente cambiamos tanto, y que no lo voy a cambiar yo, obviamente, ¿no? Pero no puedo validar un derecho adquirido, pero que no va bien. No, está mal. Claro. Metiéndonos un poco en la actualidad, ¿cómo estás viendo a este Peñarol? Porque ha generado alguna interrogante en cuanto al funcionamiento, al juego. ¿Te termina de convencer por momentos de decir, bueno, capaz que no tanto? Bueno, es difícil, de vuelta. Yo no puedo opinar del trabajo de los demás. No me corresponde. Yo hoy puedo analizar el fútbol desde un lugar no distinto, pero sí con una mirada de entrenador, la cual que cualquier cosa que pueda decir sería ir a hacer un análisis de los que están trabajando, y no me corresponde. Tony, de la época tuya de jugador a esta época del fútbol que estamos viviendo, claramente notás que de repente hay equipos que se atreven a jugar de otra manera contra los grandes, que están más preparados, que los entrenadores y los jóvenes, donde por supuesto te incluyo a vos y a los que están hoy día trabajando, tienen más información, aprovechan más las herramientas. Hoy las pretemporadas de los equipos en desarrollo son muy buenas, que permiten muchas veces estar a la par en este fútbol que se ha tornado tan físico. Sí, hoy, por suerte para el fútbol, más allá de la distancia que tenemos con otros países del mundo, ha evolucionado. Por supuesto que hay que hacer muchísimo más cosas, y que también, de vuelta, enfocarse realmente en que esas cosas evolucionen y que sean reales. Pero es verdad que el fútbol cambió. Si bien siguen siendo 11 contra 11 y pelota al medio, el fútbol tiene una dinámica particular, distinta, diferente, donde hay muchísimas más herramientas. Los clubes, en su mayoría, no digo todos porque los desconozco, pero en la mayoría tienen un montón de herramientas que hacen que este análisis sea más exhaustivo, por decirlo de alguna forma, y lo genera que la competitividad sea más fuerte. Después, bueno, están los modelos, ¿no? Y las formas de cada entrenador de plantear el juego en función de su equipo y de sus rivales, pero hay muchísima más información que se aprovecha, y mucho aquellos que la utilizan, ¿no? Eso, claro, sin duda. ¿Hay información o a veces, Tony, hay sobreinformación? Bueno, depende cómo utilices las herramientas y cómo las traslades. Uh-huh. Puede ser sobreinformación, sí, pero también esa sobreinformación, que esa es para el entrenador, sí. Está en el entrenador cómo transmite a sus jugadores la información. Sí. El fútbol no es mucho más complejo que antes, lo que hay palabras nuevas ahora. Es verdad. Pero el fútbol siempre es el mismo. Pero por ejemplo, sí. A veces yo noto que el jugador le cuesta más captar la atención del entrenador, para el entrenador captar la atención del jugador para plasmar la idea, o yo estoy equivocado. Bueno, yo no estoy de acuerdo. A mí porque los jóvenes de ahora, sí, y los de antes, los grandes de ahora y los de antes, lo que cambió, lo que cambió es la información. Está bien. Lo que cambió es ¿cómo se la bajás? La capacidad del trabajo. Lo que cambió, no digo que antes fuera mejor ni peor, no, esas comparaciones no entro porque no son los momentos. O sea, no es que antes... Cada época es cada época. Épocas distintas. Está bien, Tony, pero Roberto también apunta, y vos que compartiste planteles con jugadores experimentados, hoy los jugadores experimentados te dicen, y los guachos, los más jóvenes, la verdad, que dan poca bola, que están metidos en su teléfono, en la concentración, metidos en la Play. Y ustedes en su época que ven no poco tenían, fútbol también, ¿no? No tenían tantos efectos que los distrajera. Estaban metidos casi que de lleno en el fútbol. Creo que Roberto también iba un poco por ese lado. Sí, a veces, a mí me llama la atención, a veces charlas con alguien y ¿ves fútbol? No, la verdad que no. Y me sorprendió Ronaldinho el otro día, dijo algo que decía Bielsa, entonces como diciendo, tiene razón Bielsa, Ronaldinho dijo, no me fumo un partido entero
veo las highlights, que es un poco lo que decía el entrenador de la selección, ¿no? Y antes te devoraba los partidos, capaz porque y hay tanta pantalla y tanto fútbol que eso lo saca de foco. Sí, y puede tener un lado de razón, pero no es culpa de los jóvenes. Los jóvenes ven. Es lo que le dan. Grande. Los jóvenes ven lo que hacemos grande. Primero, los jóvenes muchas veces, yo a mi hijo al estadio no lo dejo ir solo. No lo dejo. Yo entraba al estadio, si ustedes recuerdan, yo me crié frente al Estadio Centenario. Sí. ¿Ah? Y faltando 15 minutos para que terminaran los partidos, se abrían las puertas. Sí. Y ahí te metías. Todos los partidos. ¿Ah? Hoy yo a mi hijo no lo dejo ir solo. El teléfono. ¿Y qué grande no tiene teléfono? ¿Qué grande no anda manejando y anda mirando el teléfono? Cosa que está mal, ¿no? Sí, obvio. Yo lo digo con propiedad, porque por hacer eso tuve un accidente. Entonces, ¿a qué voy? No son los jóvenes, es la sociedad. El error es pensar que el otro es el problema. El problema es uno. En mi casa, por ejemplo, cuando vamos a cenar, el teléfono no está en la mesa. Yo salgo a cenar y no le permito a mis hijos que tengan el celular en la mesa, porque es una instancia familiar. Y yo quizás los estoy aburriendo, y seguramente los debo estar aburriendo, porque estoy hablando de cosas que no tienen nada que ver con fútbol. Pero es parte de, Tony. Aparte, pasa también por una consulta que yo te hice de lo que son las concentraciones hoy en día y lo que pasaba antes, ¿no? Creo que hay más factores que distraen de los que había antes. Hay más entretenimiento. Claramente que sí, nosotros jugábamos a la pelota todo el día. Por eso. Y hoy no se juega, pero vos vas a un parque y no te permiten jugar a la pelota, por ejemplo. Yo me crié en el Parque Valle. Jugaba en el Cantero. Sí. Jugaba en el parque al lado del club de tiro. ¿Y ahora? ¿Vos vas los domingos por el parque? ¿Has pasado alguna vez? ¿Ves a alguien? Sí, esto que dice Tony es verdad. Yo con mis compañeros de liceo hacíamos el picado atrás de la Amsterdam y bueno, cuando faltaban los 15 minutos nos metíamos todo para adentro. Claro, pero porque en aquel momento se vivía de esa manera, ni es mejor ni peor. No, claro. Se vivía. No tiene nada que ver con que sea mejor o peor. Tiene que ver con que socialmente hemos cambiado, lamentablemente, algunas cosas para muy bien y otras no tanto. Y eso pasa con el diario vivir. Vos me decías de los chiquilines, los celulares y que tienen distractores y que tienen poco tiempo para mirar cosas o porque están inmiscuidos en la pantalla y cambian de juego y cambian de ética. ¿Y la gente? Sí, y la ansiedad se ha convertido en un condimento de nuestra vida, ¿no? ¿Vos vas a un supermercado? Yo voy diariamente al supermercado. Y la gente no espera el que está adelante. Pasa por delante. Y dice, epa, compañero, y si todavía le decís, mire que estaba yo, se ofenden. Sí, es verdad. Bueno, eso se traslada a cada cosa de la vida, ¿no? El que está bien soy yo, el que está bien es el que se adelanta o el que está esperando. Y encima el que lo dice, se ofende el otro. Lo que pasa es que hay una cultura de la inmediatez, ¿no? Que también se traslada al deporte, ¿no? Esto que hablábamos hoy, yo quiero el éxito ya. No importa si hay un proceso de trabajo, lo quiero ya. Y se le traslada a los jóvenes. También. Porque los grandes estamos también con el celular, ¿eh? Ustedes no trabajan en la radio. Cuando ustedes empezaron a trabajar, Roberto, ¿tenían radio? ¿Tenían teléfono celular? No, bueno, pero me pasa que estás hablando y yo tengo que estar tuiteando frases tuyas o cosas al mismo tiempo que te estoy preguntando. O sea, en algo nos distraemos del diálogo también. Y eso que es inmediatez. Estás mirando a ver qué voy a decir yo para poner el título. Mirá lo que dijo el Tony. Tal cual, sí. Y entonces eso te traslada. Es la inmediatez en la cual vivimos. Entonces pretendemos que los jóvenes hoy no se metan en Instagram cuando termina el partido para ver qué dicen de ellos. Sí. Pero claramente que lo van a hacer. Ahora están ellos tener la personalidad de agarrar la pelotita y jugar. Claro. Tony, un poco... Porque después a todos nos gusta salir en el diario y que nos pongan 9, 8, no, 7. ni hablar. ¿De quién depende eso? No, pero ¿sabes qué genera eso? Porque hoy día instalamos por suerte el debate de la salud mental, el otro día la Mutual hizo un taller, y genera la frustración, porque esto que vos decís, el 9, hay una ansiedad por ir a buscar y qué dijeron y qué no dijeron, y hay comentarios que a veces
desde el afán de destruirte terminan pegando, ¿no? Entonces es todo un combo que quien está al frente de un grupo también tiene que bajar como mensaje. Mirá que no vas a ser Dios todos los partidos, no van a hablar bien de vos todos los partidos, y en cómo vos asimiles eso también lo vas a poder reflejar no sé, en una salud mental más estable, ¿no? Pero y claramente, y además somos humanos, no se olviden que son chiquilines, somos chiquilines, no somos, no, uno ya no es chiquilín, pero digo... No, entiendo la lectura. Chiquilines. Y ¿sabés lo que pasa? Que además hay algo que para mí que es neurálgico en todo esto, es que nos enfocamos hoy se le da mucha importancia a lo que pasa en las redes sociales, ¿verdad? Todo el mundo lo dice. Sí. Yo soy nuevo en ese bueno, mundo, te dieron la bienvenida en Instagram, ¿no? Sí, soy nuevo en el mundo porque, claro, viejo que soy de antaño, me dicen mis hijos. Tenés que ponerte... Y bueno, vamos a poner. Fenómeno. Ahora, ¿sabés qué es peor? Para mí, darle importancia a alguien que no sabes quién es. Seguro. Porque si yo te tengo que decir algo, Roberto, a vos, voy y te digo, a vos. Ahora, guiarme por lo que me cuenta alguien que tampoco sé quién es, Claro. es más difícil eso. Y validar eso es peor. Eso está mal. Está mal. Está mal. Está mal, lo comparto, sí. Discúlpenme, pero para mí está mal. Eso te iba a decir, que lo peor es que se valida. Claro, por eso yo digo, y empecé por ese lugar. Yo hay cosas del fútbol que hoy existen, que algunas las valido y las otras no, y las digo. Obviamente a las personas se las tengo que decir. Yo no tengo la necesidad de, por ejemplo, ahora con ustedes me preguntan, yo les contesto, pero no voy a decir cosas ni personales, ni cosas que le dije a fulano, ni cosas que le dije a Mengano, porque son personales, precisamente. Vos sabés que una vez charlaba con una psicóloga a propósito de los comentarios. Entonces me decía, ¿cuántos comentarios hay? Ponele 100. ¿Cuántos son positivos? Y 80. Despejamos, quedan 20. De esos 20, ¿cuáles son de personas que podés identificar con nombre y apellido? No sé, a ver, me fijo. Y bueno, hay 4. 4, dice. ¿Te estás preocupando por 4 de 100? Hay algo que está mal, dice, no te puedes dejar afectar por 4 comentarios. Decía en el análisis de cómo a veces repercute al deportista, al ídolo, al comunicador, al político. Pero evidentemente te meten en un mundo donde lo que destruye, aún desde el anonimato, tiene una fortaleza para la cual hay que preparar a los más jóvenes. Nosotros que somos padres o líderes de grupo o conductores o entrenadores, debemos bajar ese mensaje de tomar con liviandad lo que viene de no sé de quién. Totalmente de acuerdo. De hecho, en el juego, por decirlo, traerlo al fútbol, a lo que a nosotros nos apasiona tanto, es como el jugador que dio y diablo en el mismo momento. El que erró el penal, pero que antes hizo el gol. Te entiendo. O al revés. Antes erró el penal, pero terminó haciendo... Antes erró el gol, pero terminó haciendo el penal de la victoria. ¿Esa persona distinta? Sí. Es la misma. No es ni Dios, ni es el diablo. Son situaciones a las cuales esos jóvenes, porque son jóvenes, se tienen que enfrentar y tienen que tener la madurez suficiente a una edad que a lo mejor no están preparados para sobrellevar esa situación. Entonces ahí voy a lo siguiente, me voy al Instagram, termino el partido, me bañé, o antes de bañarme me voy al Instagram, a ver qué dijeron. ¿Soy Dios, soy el diablo? Ninguna de las dos. Claro. Lo mismo. Ninguna de las dos. Claro. Sos un jugador de fútbol que estás haciendo tu camino, que tenés que equivocarte y aprender del error. Y en función de que aprendas del error, te irá cada día mejor si lo sabes capitalizar a tu favor. Pero no sos ni una cosa ni la otra. Pero en la vida, como lo decías vos, Roberto, recién, es la vida. yo lo traslado al fútbol para ese momento. Es para todo. En 1000 momentos. Para todo. En 1000 momentos. Me imagino que tenés ganas de dirigir. Nosotros tenemos ganas de verte en la cancha, de estar ahí. ¿Tuviste ofertas? Supongo que sí. ¿Por qué no te vemos hoy en la cancha? Y porque no me ha contratado nadie. Por ahora. Claramente. Una vez que nos tocó salir de Wander, obviamente que al otro día ya estábamos preparando lo que se viniese. Seguimos haciéndolo. Pero bueno, todavía no han contado con nosotros. Pero bueno, con la espera que requiere, con el respeto a los que están trabajando y obviamente con un deseo inmenso de poder volver cuanto antes.
Bien. Tony, bien. siempre la cabeza en dirigir, como decías, con el cuerpo técnico, porque vos evidentemente podés trabajar en muchos aspectos que están relacionados al fútbol, no sé, definición y un montón de cosas más, pero tu cabeza sigue siendo entrenar. Sí, yo opté, digamos, en el abanico de posibilidades, porque yo había hecho el curso también de gerencia deportiva y el de entrenador, y realmente mi primera experiencia en Wander, como dije anteriormente, me encantó, la disfruté mucho, la sufrí mucho, pero también es verdad que aprendí muchísimo, y eso me ha dado la fuerza como para continuar. Obviamente que eso, el continuar va a depender de las opciones que uno tenga, que por ahora no han habido, pero bueno, con el deseo inminente de que pasen cosas a favor, ¿no? Brevemente en el final, Tony, y dos preguntas que me quedaron en el tintero. El otro día llegó el Indio Fernández a Uruguay, fue presentado ayer y pidió jugar con la camiseta número 8. Evidentemente la pregunta de los periodistas que estaban en la presentación, es un número pesado, vos dejaste la vara muy alta evidentemente y generaste que esa camiseta sea un número emblemático también dentro de Peñarol, y él dijo, sé que es un número pesado pero quiero asumir la responsabilidad y para mí es un orgullo llevar ese número. ¿Qué significa enterarte de esto? No sé si lo escuchaste, si no lo escuchaste. Y lo otro, ¿qué sentís que le está pasando a Leo Fernández con ese golpeo de pelota que tanto deslumbró en 2024, que en 2025 no pudo repetir y que hasta ahora todavía no ha podido mantener? Bueno, voy por la primera, la del Indio no lo escuché, pero ojalá que él tenga la posibilidad de jugar como juega, de poder brindarse por el equipo como seguramente lo hará, y por sobre todas las cosas de tener posibilidades de lograr cosas importantes para la institución. Por esto que decía de validar cosas o no validar cosas, de que están bien o están mal. Yo soy de los que prefiero que los jugadores no hablan y después que salgan campeones digan, porque no se puede empezar al revés. Los cimientos son en la construcción de todo aquello que venga, y eso es el entrenamiento y la preparación, y en función de eso después lográs o no lográs cosas. Obviamente que no siempre lográs porque todos se preparan para lo mismo, pero gana uno solo. Yo escucho muchos jugadores que dicen volví a mi casa después de estar 1 año, 2 años, 6 meses. Y yo digo, ¿mi casa? Claro. Tu casa es la que te criaste, en la que tuviste tus entrenadores en juveniles, como los tuve yo. Yo llegué a Peñarol, tuve a Dicono, a Parravicini, a Quique Barrera, a Jorge Fossati, a Duarte, y después subí a Primera División. Entonces digo, el discurso es uno y las realidades son otra. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que decimos, como es el sueño del pibe. Cumplí el sueño del pibe. Y cuando fuiste el pibe, ¿por qué no fuiste a buscar tu sueño? Yo fui a buscar el mío, quería jugar en Peñarol. Entonces digo, hay que jugar, el jugador tiene que jugar, tiene que dedicarse a prepararse y a ganar cosas. Que no siempre se puede, es verdad, pero en no siempre poder está la satisfacción de haberlo entregado todo. Después, bueno, te entregué todo, lo di todo, me vacié. Y ahí, a lo mejor, en ese vacío que sentiste, o lo lograste el objetivo, o te tenés que recargar para vaciarte de vuelta. Porque la vida es así, y el fútbol ni que hablar. Y con respecto a lo de Leo, sería muy atrevido de decir el porqué. Seguramente pregúntenselo a él, que lo debe tener más claro que nadie. Pero nos deslumbró a todos los que vemos fútbol. Sin duda. Con una pegada maravillosa que pocos tienen. Y bueno, será momento de que en algún momento lo pueda volver a hacer. Tony, un gustazo charlar contigo, ¿eh? La verdad que sí. Qué placer escucharte. Abrazo grande. Un abrazo, gracias a ustedes. ¿Posteás vos la foto o te las postean los chiquilines? No, tengo gente que lo lleva adelante. Ya me parecía. Pará, pero ¿y yo- con pero los vinos qué superviso. hacés? ¿Con los vinos Pero seguís o...? Bueno, eso es un amigo que se encargó, que me pidió en su momento de armarlo, lo armamos, y se encarga más él que yo, obviamente.
Está bien. Abrazo grande, saludos a la familia. Un abrazo, adiós. Adiós, adiós. El Tony Pacheco charlando con nosotros.